siendo ustedes muy Creo que estamos muy apretados. ¿Estamos bien en plano así? Todos, pero no revueltos. ¿Ya? Vale. Termina. Ponle transmitir. ¿Está bien, hermano? Amaya Gea, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Estamos acá en la 23 edición del Foro Permanente para Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas. Agradecemos mucho a la zona de medios, a Cultural Survival y al Caucus de Medios Indígenas por permitirnos este espacio. Muy interesante el panel anterior, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la legislación y el derecho pues, a la comunicación comunitaria en Guatemala. Pero en este momento nos trasladamos a otros territorios. Nos vamos a toda Villayala a propósito del lanzamiento del Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas de la CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que desde el año 85 ha estado articulando todo el tejido social que viene creyendo en el cambio que se puede hacer en la comunicación en el cine. Para esto también quiero dar un gran agradecimiento al apoyo de DOCIP, que está también proveyendo la interpretación simultánea a inglés para las personas que así lo requieran. Me acompañan también antes de, digamos, de presentarles, me presento yo, David Hernández Palmar del Pueblo Guayú, y Andrés Tapia también está acá, la compañera Tarcilla, la compañera Rocío. Se introducirán cada cual, en la medida que vayamos entonces tocando el tema. Reitero, quienes se están conectando en este momento, estamos en el lanzamiento del anuncio pues, de lo que va a ser el próximo Festival de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas de la CLACPI. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, David, y un saludo a las compañeras Tarcila, Rocío, que nos acompañan. Primero, extender este cordial saludo a todos los que nos siguen a través de la página oficial de CLACPI y también de Cultural Survival, en nombre de la Coordinadora Latinoamericana de Comunicación y Cine Indígena, una organización... Ahí sí. Una coordinadora con una rica historia, con una historia muy larga de 40 años, desde 1985 precisamente, que lleva adelante estos procesos de la comunicación y el cine y que justamente en el anuncio que estamos realizando el próximo año cumplirá estos 40 años. Así que como una generación más joven que ha tomado la posta, pero que con el aprendizaje que nos han dejado todos quienes fundaron y dieron los pasos iniciales para un proceso tan importante, estamos en estos momentos haciendo este anuncio. ¿Solo me presento? ¿O? Yo si quiere entrar en materia luego le pregunto a la compañera Teresa. Perfecto. En ese sentido, quisiera comentarles en primer lugar que hemos estado estos días en el marco de las 23 sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas con una muestra de cine, que es un evento paralelo, pero dentro de la agenda oficial del foro, que ha sido muy satisfactorio. Precisamente ha sido realizado con el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, CLACS, de la Universidad de Nueva York. Ha sido un proceso muy importante para nosotros, para la delegación de CLACPI que ha venido y de alguna manera nos ha puesto en un contexto fundamental que nos ha permitido que el día de hoy también nos hemos planteado realizar este anuncio. Quiero contarles que la comunicación, el cine indígena, para nosotros, desde nuestra perspectiva, debe ser entendido como un acto político, como una reivindicación de la lucha histórica de los pueblos y nacionalidades a lo largo del continente y de todo el mundo. Y en ese sentido, en la muestra realizada en estos días, que es justamente un abrebocas para lo que será el 15º Festival Internacional de Cine Indígena FICLACPI, a realizarse en Perú, es un abrebocas que nos permitió tener con el público, con los estudiantes, con los migrantes, con todas las personas que vinieron a la muestra, una interacción y una muestra pequeña de lo que será este 15º festival. Allí distintos realizadores audiovisuales de varios países han compartido con el público, con la audiencia, sus experiencias en distintos foros, en distintos paneles y con las muestras propiamente realizadas que ya lo estaremos detallando más adelante. Por otro lado, CLACPI lleva entonces esta agenda en la muestra
muestra, ahora con este anuncio del 15º festival, pero también quisiera darles a conocer de parte de la Coordinación General del CLACPI, que nos ha encomendado también dar a conocer sobre el Premio Internacional Anaconda, que estuvo cerrando en estos días de su convocatoria y contará con un jurado especializado. Este año se realizará en el Chaco argentino y es pues un espacio muy significativo para la presentación, el concurso de distintas producciones audiovisuales del continente, y es otro de los eventos también, el Festival Indimedia, entre otros. Es decir, esta es una agenda que se retoma, que toma la posta y que continúa desde el año anterior, cuando tuvimos la posibilidad de realizar en Ecuador el anterior festival. Este festival realizado o organizado como organización anfitriona por la CONAIE, mi organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fue también un espacio muy importante para juntarnos con todos los hermanos, con todas las hermanas, y ahora Perú toma la posta para el próximo año. Vamos a hablar ya más adelante de todo lo que implica hacerlo ello, pero quería hacer este recuento precisamente de cómo se realizó el festival y lo que se viene para el próximo año. Finalmente, solo extenderles esta invitación, que ya lo van a anunciar la organización anfitriona que nos recibirá en Perú, pues, y recordarles esto, que la comunicación y el cine para nosotros es una reivindicación fundamental de la rica historia de lucha de los pueblos y nacionalidades a lo largo del mundo. Gracias, Andrés. Andrés Tapia, el compañero responsable de la Comisión de Política e Incidencia de la CLACPI. Efectivamente, el derecho a la comunicación también puede ser referido al artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. Estamos en este espacio, en la zona de medios indígenas, para quienes se conectan en este momento. Creo que es importante también no solamente mencionar la trayectoria o la línea de tiempo que lleva CLACPI, pero también otras luchas continentales, sobre todo lideradas por hermanas, abuelas, mujeres indígenas, ¿no?, de los territorios. Entonces, para esto yo creo que queda muy bien, ¿no?, que la hermana Tarsila nos pueda hablar no solamente qué nos trae, ¿no?, la agenda que vamos a tener, no solamente celebrar los 40 años de CLACPI, también esta ECMIA, FIGMI, y eso nos encantaría también conocer, también incluso la casa, la mamá, el fogón pues que nos va a recibir allá en Perú, que es Chirapac, para que por favor, compañera, nos comparta. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias por acompañarnos, por seguirnos, por escucharnos desde diversas partes del mundo, de la región y de la Madre Tierra. Yo soy Tarsila Rivera Sea, quechua chanca de Perú, presidenta de Chirapac, Centro de Culturas Indígenas en el Perú, y como anfitriones y anfitrionas del siguiente festival, desde Perú, estamos soñando hacer un festival que sume todo, que sea muy incluyente, porque es resultado de un gran proceso. Empezamos como regional de América Latina y ahora los festivales son globales, son mundiales. O sea que veremos obras de realizadores y principalmente cineastas indígenas de todas partes del mundo. ¿Por qué hemos querido dar este contexto de hablar un poco de los procesos construidos por los pueblos indígenas? Porque el derecho a la comunicación también ha sido gestado desde hace bastante tiempo y viene a mi memoria el esfuerzo que hicimos los pocos comunicadores o periodistas indígenas que participamos en el proceso de construcción de la Conferencia sobre la Comunicación a Túnez y luego de Túnez, ¿no? Y el contexto también del 92 tuvo mucho que ver con la necesidad de tener espacios donde nuestra voz se escuche, tener información y aportes en primera vez como pueblos indígenas, en primera voz diré, porque siempre dependíamos de los otros medios, lo toman o no lo toman. Y claro, el cine no estaba visible, hecho por los propios indígenas. Y no es que faltara capacidad, sino que nos faltaba el espacio y la oportunidad. Entonces, CLACPI cumple 40 años globalizándose,
interactuando en ese lenguaje cinematográfico, visual, andino, como forma de comunicación totalmente apropiada entre las diversas culturas y pueblos del mundo. Los diversos temas que nos preocupan, tanto a mujeres como a pueblos indígenas, y también pensando mucho en la nueva generación y el contexto del cambio climático. ¿Qué nos espera? Son algunos desafíos. Pero 40 años de CLACPI tiene que ver también con procesos que las propias mujeres indígenas hemos empezado, por ejemplo, para participar en la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se hizo en Beijing en 1995. Entonces, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que yo coordino actualmente, que nos junta a las 3 Américas, pues está cumpliendo también 30 años de proceso de construcción donde las mujeres indígenas nos hemos fortalecido para tomar la palabra y hablar en primera voz. Cumplimos 30 años el año que viene. El FIMI, que es el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, surge a 5 años de Beijing. Justamente aquí en Nueva York llegamos casi 100 mujeres indígenas por primera vez a apropiarnos de las calles y de las salas de la ONU, y entonces nacimos formalmente en el 2000 aquí, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, que es el mecanismo global para las mujeres indígenas donde tenemos liderazgos de diversas partes del mundo. Entonces, esta articulación entre las actoras y los actores y el cine tienen mucho significado porque también habría que ver, por ejemplo, hoy se está hablando de los 10 años de la conferencia mundial que se hizo aquí el 2014. ¿Qué se avanzó? ¿En qué contexto nos encontramos? ¿Estamos mejor? ¿Tenemos mejor horizonte para el futuro? Son cosas que nos preocupan. Del mismo modo, el año pasado cumplimos 100 años desde que el primer líder indígena llegó a las Naciones Unidas, a Ginebra, llevando la cartita de las Naciones Unidas justamente diciendo: yo también tengo derecho de participar aquí porque soy pueblo, soy nación. Entonces, imagínense, hay que hacer un balance. El cine y las formas comunicacionales nos tienen que permitir ubicarnos, pero también reconocer procesos para seguir avanzando. En ese sentido, estamos pensando en el festival para el siguiente año, o sea, en el 2025, en el mes de junio, y que realmente sea un gran festival de evaluación, de medir avances, de festejo, pero también de proyección para los nuevos desafíos. Con esto pasaría el micro a la hermana o a ti para continuar conversando, porque no quiero que se cansen. Nos dicen que ahora con los medios no nos escuchan más de 3 minutos, hay que hablar no más de 3 minutos. Afortunadamente todavía no estamos en el derecho a palabra en la Asamblea General, pero yo sí creo que es bien importante lo que menciona la hermana Tarsila, con respecto que para poder seguir adelante hay que mirar también la línea de tiempo, precisamente era como lo que está compartiendo. Entonces, ¿qué más para celebrar desde ahora? Que puedan seguir las redes sociales de CLACPI, también de Chirapac Prensa en las distintas plataformas. Entonces quería también un poco para que entendieran quienes se están conectando cuáles son las dinámicas también que hay en la programación para ese festival. Entonces para esto quisiera invitar a la hermana Rocío para que se presente y también nos compartan cuál es el espíritu de la curaduría y la programación que vamos a poder ver, qué esperamos ver allí, cómo es ese proceso, por favor. Gracias, buenas tardes con todos, todas, todes. Yo soy Rocío Gómez, soy originaria de Quito, del pueblo Quitucara. Y bueno, pues en el 2022 estuvimos a cargo de la curaduría del festival. Recibimos como 400 películas, de las cuales escogimos o preseleccionamos 200, y a partir de eso nació una programación de 40 horas. En varias líneas, ¿no? Y la idea es un poco como ir recogiendo toda esa experiencia para que el nuevo festival también vaya por esas líneas. Teníamos la línea mujer, infancias,
diversidades, territorio e identidad. Eran las 5 líneas con las que trabajamos y la idea es hacer como más hincapié en esas líneas que poca acogida tuvieron. Por ejemplo, mujeres tuvo bastante acogida, territorio bastante acogida, pero identidades e infancias y diversidades es como que no hubo mucho y luego tuvimos que hacerle una sola. Entonces en esa medida hay que ir como corrigiendo en los nuevos festivales que se vienen, porque es importante visibilizar esa presencia de la diversidad que somos en cuanto a género, por ejemplo, en la diversidad de pensamiento que entendemos cuando planteamos infancias y juventudes, que a veces está como bastante no bien considerada, digamos. En ese sentido, la idea de esta nueva curaduría es tener como esas mismas líneas o ir pensando en nuevas líneas, pero sobre todo considerar que quienes hemos hecho todo ese trabajo han sido compañeros y compañeras de las mismas organizaciones. O sea, nos juntamos un equipo como, en principio éramos como 10 gentes visibilizando, haciendo un primer filtro, digamos, y ese es el mismo trabajo que se debería hacer acá, porque tuvimos como, digamos, 3 plataformas de ingreso, ¿no? Feds Home, Firwire, esa es la otra plataforma, y la otra que fue inscripciones directas, que resultaron muy bien todas, y creo que la de inscripción directa es un trabajo, eso nos permite valorar el trabajo que se hizo, ¿no? Porque fueron específicamente que se inscribieron para este festival, y tuvimos ahí, fue como 190 películas, o sea, directamente inscritas al festival, más allá de las plataformas. Entonces es un poco mover, que eso se siga moviendo, ¿no? Que esa apuesta se siga moviendo, y a partir de eso hacer estos filtros con los mismos compañeros nuestros y considerando varias líneas, con respecto a la curaduría es como coger esas observaciones que tuvimos de los compañeros y compañeras que nos ayudaron a hacer la preselección y después del jurado, es como ir dimensionando estas otras formas que tenemos de hacer cine, estas otras formas que tenemos de producir, porque es como entrar en una competencia a la lógica colonial que nosotros tenemos que rebasar, y ese es uno de los principios que nos planteamos aquí para los futuros, ¿no? O sea, que no podemos seguir mirando el cine desde esa misma mirada, digamos, desde esa misma estructura del cine de afuera, sino que hay que ir repensando estas miradas diversas que tenemos desde adentro. Entonces es un poco el resultado, el resumen, digamos, de las cosas que tendríamos que ir corrigiendo en cuanto a curaduría, pero sobre todo pensar en cómo ir estructurando este equipo que va a ser quienes miren, quienes preseleccionen, quienes finalmente seleccionen, y sobre todo los por qué. Y el porqué de las líneas también que escojamos, que creo que es fundamental en cuanto nos permite visibilizar la presencia de todos, todas y todos aquí como pueblos. Yo quería darme el permiso, ya que tengo el micrófono y además de ser moderador, mencionar también de que CLACPI también, su manera de ser escogida es a través de una asamblea. Se hace la asamblea en medio, digamos, después del festival se hace la asamblea, se escogen las nuevas autoridades, se hace un consenso. Y bueno, el consenso no solamente por nuevas autoridades de CLACPI, pero también, digamos, de dónde va a ser la sede del próximo festival de CLACPI. Y para eso yo quería también dar como una anécdota muy personal. Resulta que una de las ediciones de CLACPI, creo que fue en 2018, fue en Guatemala precisamente, ¿no? Y entonces fue cuando llegamos a la comunidad de Chisec y me presentan a un abuelito, ¿no? Y me están hablando en quechí. Y decía él de que él no sabía que los indígenas podíamos hacer cine. Que se alegró tanto que él puso a engordar los animales, a sembrar, digamos, pues sembró y empezó a madurar la cosecha para que cuando llegara el día él pudiera compartir, porque eso había que celebrarlo. Entonces yo creo que el componente comunitario, no solamente, digamos, desde el espíritu, sino también desde el hecho, implica que CLACPI tiene un impacto también en el territorio. Por eso también, digamos, desde su connotación global, también hay unos retos, ¿no? Que no significa que sean límites, pero esto no se levanta solo. Digamos, también el financiamiento se comporta de distintas maneras, distintos mandatos, y siempre uno tiene que estar como tratando de mediar el por qué hay que estarle invirtiendo a la soberanía audiovisual, a la comunicación propia.
Y eso es algo también que nos están viendo, digamos, a los aliados financiadores que están en este momento viendo, que también puedan expandir un poco su mandato para poder tener una sostenibilidad desde la disciplina. Pero para esto yo creo que también me gustaría muy concretamente a ustedes tres. Mi pregunta sería, ¿qué reto ven y qué recomendación harían o qué llamado se le hace para que la gente entienda no solamente el esfuerzo, pero también que se una al esfuerzo a esto? Concretamente, Andrés, ¿cómo lo ve Ecuador y cómo entonces también Ecuador pudo levantar el festival? Sí, esto es posible gracias precisamente a que CLACPI y a que existe una estructura territorializada, porque si fuera algo superficial o algo que está por ahí impuesto, digamos, no lograría sentarse en territorio. Precisamente una importante participación en Ecuador de realizadores comunitarios, ¿no?, de los pueblos y nacionalidades que son parte de una estructura orgánica, en este caso del movimiento indígena, y obviamente también de otros espacios, pero en este caso, como fue la organización anfitriona, la CONAIE, muchos pertenecían a una comuna, a una comunidad, a un pueblo, a una estructura organizada, que es a su vez creo que fortalece de lado y lado el ejercicio de la comunicación y del cine. Y de alguna manera esto permite romper como esta diferenciación que se ha hecho entre el cine y la comunicación, como que fueran dos cosas separadas y como que no fueran reivindicaciones precisamente de lucha y de resistencia, sino que al contrario le da este vigor, esta energía que surge desde la lucha territorial. Entonces eso fue un reto muy importante, creo que logramos tener una gran participación precisamente de los realizadores comunitarios que se identifican con su estructura organizativa y al mismo tiempo le apuestan al cine y a la comunicación como una reivindicación de resistencia, en este caso el medio, la herramienta para mostrar realidades territoriales y convertirse esto en la vocería de los problemas que nos aquejan, pero también de las soluciones y también de las cosas tan importantes y tan potentes que los pueblos tenemos que mostrarle al mundo. Dale, García. ¿Me quieres preguntar algo? No, solamente como para la pregunta agregar. El Festival de CLACPI regresa a Perú. Realmente ya hago una primera edición, entonces digamos cómo lo ves ahora y qué retos ahí le pides. Sí. Siguiendo a David, quiero decir cómo me enrolé en CLACPI. Bueno, yo vengo del movimiento indio de los 80 y formamos Chirapas en un contexto de violencia política en Perú, donde las comunidades, principalmente de mi región, Ayacucho, salió para defender la vida. Y entonces el 80 y tanto, y luego nos encontramos con el 92, contra. Y sin ser cineastas, por supuesto, quisimos registrar la herencia de un anciano de 114 años de las alturas de Machu Picchu, preguntándole por algo que se discutía en el movimiento de mujeres, el tema de género, que no entendíamos. Y luego todo lo que tiene que ver con medio ambiente, el entorno. Y Tayta Ciprián nos dejó su palabra y su pensamiento. Bueno, filmado con una B8 se dice, ¿no? Y que ahora no se cuesta mucho transformar como para verlo. Pero Tayta Ciprián se convirtió en el director de su propia escena. Alguna vez lo veremos quizá en este festival para rendir homenaje a los que nos inspiraron y las que nos inspiraron. Entonces, el 92, cuestionamiento total, pero luego Tayta Ciprián nos dijo, mi vida al infinito. ¿Y qué era el género para él? Simplemente nos dijo, tanteo puntum chaikuna valen. Las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio. Ese concepto que él nos dejó nos sirvió para analizar las relaciones de género desde nosotras y luego para pensar también en todo el desequilibrio que había entre las personas y la naturaleza. Y entonces consideramos que el legado que tuvimos de él sirve
multidimensionalmente, cómo te comportas con el otro, entre nosotros, con la naturaleza, con los seres de tu alrededor. Y bueno, en la crisis de cambio climático vemos que nuestro pensamiento, o sea, heredado de los mayores, viene muy bien recuperado y hay que continuar con ello. El cine es un medio. Les cuento esto porque pasamos la película de Taita Ciprián en mi pueblo. Y claro, Taita Ciprián con su ropa tradicional, con su forma de hablar en quechua, en su propia lengua, su forma, su comunidad. Y mi gente, les digo que miraban la pantalla y decían, ah, podemos hacerlo, podemos aparecer ahí. Y entonces el tema de la comunicación visual fue maravilloso, porque se veían ellos mismos en la pantalla y veían que era una posibilidad y una oportunidad, y hay que usar todos los medios favorables para ser conscientes y hacer conscientes de nuestros derechos. En ese proceso, volviendo al cine, gracias por recordarlo, tenemos las muestras anuales, ¿verdad? Que justamente se va de comunidad en comunidad, donde las personas que miran los diferentes trabajos que se envían son gente de la misma comunidad, y entonces los ganadores de las muestras son también cineastas indígenas que no necesariamente han ido a la academia o saben o tienen una carrera como cineastas, ¿no es cierto? Pero que saben y quieren transmitir algo que les preocupa o que nos preocupa, y llega mucho, ¿no? Y después tenemos este festival que se da cada 2 años, ¿no es cierto? Y cuesta bastante esfuerzo, no solamente como lo dijo la hermana, sino también dejar precedentes. ¿Qué queremos mostrar? En Perú, cuando hicimos la primera vez, asumimos la responsabilidad de hacer este festival, claro, no habíamos pensado en una cosa tan grande, pero nos emocionó ver gente que hacía cola, o sea, 2 cuadras, 3 cuadras de cola en el Centro Español para ver las películas. Y eso era maravilloso. Luego incidimos en el Festival de Cine de Lima, que es organizado por la Universidad Católica del Perú, y uno de nuestros cortitos, hecho por gente de la comunidad, con jóvenes, con guión, inspiración y todo por ellos, ganó el festival, que era sobre la historia de una hermana mayor que transmitía su conocimiento para el tratamiento de la salud. Eso nos dio una, como decir, seguridad que tenemos el derecho también de transitar a ese otro medio en el que no estuvimos presentes. Y este año les cuento que desde Perú estamos muy felices y orgullosas y orgullosos de contar con Yanaguara, que es una película de pantalla gigante que totalmente hecha en aymara, con actores y actoras totalmente genuinas y que está teniendo un gran público en Lima en el circuito de cine comercial. Tenemos que apostar a eso, que nuestras películas, nuestro trabajo también trascienda a ese otro escenario, porque justamente es nuestro derecho. Yo siempre estoy diciendo, no podemos seguir siendo marginales. Entonces, tenemos que, sí, cuidar la calidad, cuidar contenido y tener todas las posibilidades de entrar donde debemos estar. También incidimos mucho en Perú para que justamente el ente que ve cine, apoya y da incentivos pueda incluir a realizadores indígenas, porque también estamos discutiendo cine indígena hecho por indígenas o cine sobre indígenas hecho por no indígenas. Entonces, también defendiendo el espacio de que se respete, ¿no? Que el indígena creativo, creador, tiene derecho a tener oportunidad de esos incentivos para seguir desarrollando
trabajos que sirven y nos muestran a todos en un nivel decente, ya no marginal, ya no amateur, como dicen. Lo amateur es soñar desde nosotros y llevarlo a la realización concreta, ¿no? Y que también pueda estar en igual nivel de escenarios y posibilidades que otras líneas, otros temas y otros actores y actoras como en la realización del cine. Así que tenemos bastante ilusión, esperanza y, por supuesto, como no estamos empezando hoy, tenemos que sumar los aprendizajes, las lecciones aprendidas. Entonces, seguramente que este comité para el próximo año estará conformado por hermanas y hermanos que ya participaron en las primeras organizaciones y luego hacerlo cada vez mejor. Por eso siempre nos gusta hablar de la suma de procesos y de aprendizajes también. Gracias. A ver, yo creo y sostenemos desde el colectivo en Ecuador que hay que fortalecer nuestra búsqueda de que las políticas públicas sean de verdad. Creemos que los estados deben responder a esa necesidad nuestra de autorrepresentación en el caso del cine, debe responder a esa necesidad con los incentivos necesarios. O sea, creo que no tiene que ser una lucha constante de cada año como pidiendo dádivas a los estados cuando es su deber. Entonces siento que debemos juntarnos como así en una coalición mucho más allá de nuestros países o de nuestros núcleos chiquitos, digamos, de esas fronteras, sino romper y armar una fuerza así tan grande que busque que la política pública responda a estas necesidades que nosotros tenemos como culturas diversas que somos, ¿no? Entonces siento que por ahí es esa minga que deberíamos hacer desde adentro, pero también es un llamado a que los estados escuchen, o sea, de que no es un pedir, sino que es una exigencia nuestra. Para que el cine, para que la comunicación, para que todo lo que tenga que ver con el arte, con la cultura de nuestros pueblos sea más visible, digamos, no reconocida, porque yo no creo que tengan que reconocernos, sino como que se visibilice más ampliamente. Y luego yo creo que también tiene que ser, o tenemos que hacer esta minga, ¿no? En Ecuador fue una minga bien compleja y fuerte, porque lo que teníamos era nuestra fuerza laboral, digamos, y todas las organizaciones de Ecuador lo que pusieron ahí fue la fuerza laboral, o sea, decir, dale, yo pongo esto, yo trabajo en esto, yo hago. Casi todas las personas que estuvieron en el equipo lo hicieron de manera voluntaria, o sea, fue muy pocos los que, o muy poco, digamos, el reconocimiento económico, digamos, en ese sentido, porque sí fue una minga súper fuerte el sostener el festival, porque a respuesta de los gobiernos que teníamos o que tenemos, no responden a nuestras necesidades, entonces la minga salió desde nosotros, desde nuestras organizaciones, y creo que eso, más allá de verlo como mal, hay que potenciar, o sea, que nosotros tenemos que seguir haciendo esa minga para que los festivales sigan saliendo a pesar de no tener, digamos, estos recursos, no sé, de financieras o del mismo Estado, a pesar de que deberían sostener, porque somos, digamos, les decía, nuestra necesidad de hacer cine no solamente cumple con una idea de la industria del cine, ¿no es cierto? Que sí queremos y que allá caminaríamos porque tenemos el derecho, pero lo que queremos sostener es la cultura, o sea, mostrar, decir, aquí estamos y vamos a seguir delante, y de que estos formatos, que sean cine, que sea lo que sea, nos ayudan a sostener eso, ¿no? A que la oralidad esté resguardada, a que los saberes estén resguardados, y que tiene que ser una mirada desde ahí. Entonces, que la minga sea nuestra, pero que también sea una respuesta desde los estados. Quisiera aprovechar que Tarsila está ahí. Tarsila, un llamado, ¿no? Ahora ya, digamos, ya hicimos la línea de tiempo, valoramos, hicimos memoria. Ahora, ¿cuál es el llamado, digamos, a los hermanos y hermanas que estén en este momento viéndonos? ¿Cuál sería ese llamado que harías para participar?
Es que por un lado está el llamado a las cineastas y los cineastas del mundo, indígenas, que cuando se lance la convocatoria presenten sus trabajos, ¿no es cierto? Y lo segundo es quiénes nos siguen, porque hay que apoyar el cine indígena, tiene que apoyar el pueblo, el público, porque todo cineasta o realizador que elabora un trabajo también quizá no está buscando una compensación económica, pero saber que una tarde tuvo 300 asistentes a la proyección de una película es genial. Esa es una forma de acompañar también a sus creadores y creadoras. Y luego es, de la otra parte, por supuesto que necesitamos apoyo económico, porque ponemos voluntades, pero como me dice la nueva generación, yo necesito ya un celular, yo necesito el internet, yo necesito la computadora. Entonces yo doy mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo, pero necesito herramientas. Entonces, como vivimos en este sistema donde el dinero es lo que sirve para obtener cosas que deben tener una finalidad, porque son herramientas, pues sí necesitamos apoyo económico para los festivales. Queremos que los afiches, que los volantes, que los flyers lleguen a todas partes, que nuestras hermanas y hermanos realizadores escuchen que sus películas fueron aplaudidas, ¿no? Pero además, tener este otro, digamos, componente que tiene que ver con la reacción o con el feedback. O sea, ¿qué tipo de trabajos o de películas es mucho más eficiente para lo que buscamos como pueblos? Derechos, hacer que nuestra voz se escuche, hacer que nuestras propuestas sean válidas y sean reconocidas principal y tomadas y apropiadas por nuestros propios pueblos, pero también dentro de los estados tenemos el derecho de exigir que en los incentivos para arte o cine haya el presupuesto específico, porque pagamos impuestos. O sea, no es que el dinero no llega, lo producimos, lo damos, pero en realidad tenemos que hacer que los decisores de políticas también entiendan que es un derecho el que tenemos a elaborar nuestras propias propuestas y tener nuestros propios resultados de acuerdo a nuestras propias prioridades y nuestros propios enfoques. En ese sentido, cuando la hermana decía que tuvo mayor éxito lo de mujeres, ¿no? Quizá tiene que ver mucho con la sensibilización o porque se nos ve también como un sector mucho más vulnerable y se está tomando mucho el tema de la imagen y sobre todo el manejo de los audiovisuales y en este caso si hablamos de cine, la problemática que afecta a las niñas, juventudes y mujeres indígenas, pensando y sabiendo que nuestros pueblos tienen el eje de su continuidad justamente en las mujeres. Entonces, hay que poner atención a todo lo que pasa con la penetración de agentes foráneos en nuestras comunidades. Entonces, las violencias en sus múltiples expresiones tienen que ver mucho también con qué es lo que más me duele, qué es lo prioritario hoy y qué tema tomo para llevarlo a la pantalla y hacer más conciencia sobre la gravedad de esos problemas. Yo creo que para el siguiente año, bueno, siempre pensamos cuáles son los temas emergentes para los pueblos indígenas. Estamos hablando de territorio, digo que había mucho de territorio, pero ¿cómo está siendo, qué hay en el territorio? Estamos nosotros, estamos los pueblos, pero también están nuestros recursos naturales.
y el tema del cambio climático viene a ser un tema totalmente emergente e importante de tratarlos, porque nuestra gente en la comunidad tiene que saber que hay algo que está haciendo que el clima sea más extremo y no que apareció solo un gusanito y se comió la flor de la papa, por ejemplo. Entonces, hay un reto, un desafío grande para los comunicadores, las comunicadoras y cineastas para poder también hacer consciente de cuáles son las causas de las situaciones en las que nos encontramos. No quiero seguir con más rollo, no sé si todavía tenemos tiempo, disculpen. Tranquilo, está muy bien. Andrés, próximos pasos, ¿qué podemos esperar? ¿A dónde acudir? Sí, la invitación está justamente abierta. Habíamos querido aprovechar este espacio que hemos venido para cumplir una agenda de incidencia y realizar esta muestra que fue tan satisfactoria, donde estudiantes de aquí de la Universidad de Nueva York pudieron participar y bueno, mucho público también, para no dejar pasar por alto precisamente esta invitación que se hace al 15º FICLACPI. La invitación es precisamente, sí, a los realizadores audiovisuales a presentar. Esperemos tener más de 400 películas ahí, muchas más, mucho mejor aún, porque eso refleja esta riqueza, esta diversidad que tenemos también y que es un campo emergente, ¿no? Que va creciendo cada vez más. Los más jovencitos ahora con sus celulares tienen esta facilidad también de también convertirse en realizadores, así que animarles a todos y a todos los que quieran participar con sus trabajos a hacerlo. Se estarán anunciando ya las fechas más concretas de postulación, el proceso, el mecanismo de selección, que ya nos lo había indicado la compañera con más detalle a través de nuestras plataformas, precisamente a través de las redes de CLACPI, donde están viendo esta conferencia. También allí se estarán anunciando todos los pasos que vienen como tal, pero sí queríamos hacer este anuncio oficial para que por un lado los realizadores, por otro lado el público y también por supuesto todos quienes puedan convertirse en aliados para sacar adelante este gran festival, puedan sumarse en esta gran minga que va a ser muy necesaria para que el próximo año tengamos pues mucha fuerza y además en el marco de esta importante conmemoración de 40 años del CLACPI, de 30 años del EGMIA, de 25 años de FIMI, y que eso se convierta en este crisol, ¿no? De fortalecer la organización en todos sus niveles, desde el nivel internacional, global, continental, hasta el nivel territorial, precisamente con la participación de las muestras desde los territorios, que es lo más importante para todos. Quisiera completar la información que usted ha dado, que estos festivales no solamente pasan a ser exhibición de las películas. Tenemos espacios de discusión y de debate y de análisis de los contenidos. Entonces va a ser como un festival completo y va a ser más o menos en el mes de junio, así que realizadores hay que guardar fecha porque muchos serán invitadas para debatir justamente como cineastas qué es lo que está pasando, qué esperamos para el futuro, en qué situación también y en qué condiciones desarrollamos este trabajo, ¿no? Gracias. Efectivamente, ¿no? Nosotros los pueblos tenemos el derecho a relacionarnos con otros pueblos y que más a través de la comunicación y el cine. Creo que es un derecho político y efectivamente solamente quisiera remarcar, ¿no? Lo que han mencionado en las voces de las hermanas y el hermano acá presente. Estamos hablando del Festival de CLACPI, pero es solamente una actividad de lo que hace CLACPI. Chirapac hace una gran cantidad, no solamente de incidencias, sino también de muestras. En este mismo momento nosotros tuvimos la 4ª edición de la muestra de cine de CLACPI en la Universidad de Nueva York, que es un evento paralelo del Foro Permanente, que implica que los compañeros y compañeras quienes están entendiendo qué es una incidencia dentro de este espacio, van allá y ven películas que hacen entender por qué estamos reclamando esta serie de derechos que están dentro de un catálogo. Lo otro, mencionar también, CLACPI tiene una muestra de cine indígena en Barcelona y tienen una fecha distinta. Entonces, digamos que hay distintas iniciativas que ocupa cada organización que conforma CLACPI y que por eso también es importante entender de que CLACPI no es solamente un festival, es una serie o la suma de procesos, como bien lo decía la hermana Tarsila, de las distintas organizaciones que tienen son distintos mandatos, ¿no? Y que en todo caso,
Creo que es importante mencionar eso, pero también CLACPI ha tenido, a través del apoyo de Chirapac, por ejemplo, si ustedes, ¿cómo se llama la página donde uno puede buscar los articulados? Yanapa, creo. Yanapag.info. Yanapag.info es la plataforma que creamos cuando yo era integrante del Foro Permanente, para que se pudiera encontrar todas las recomendaciones del Foro Permanente, y ahí ustedes ponen los temas y les sale la cantidad de recomendaciones. Porque algo que me da también preocupación es que a veces se llega aquí como que el tema recién está empezando. Tenemos que investigar, tenemos que mirar que hay más de 1.800 recomendaciones al Foro Permanente sobre todos los ámbitos de nuestra vida y sobre todos los temas de la declaración en estos 23 años. Entonces lo que hay que hacer es, ¿por qué, habiendo pasado tantos años y habiendo tenido tantas recomendaciones tan bien hechas, aún no tenemos rendición de cuentas sobre su nivel de implementación? Y precisamente por eso quería mencionar que CLACPI no es solamente un festival, porque cada organización tiene su mandato e incidencia. Precisamente si nosotros nos metimos en esa página, podemos ver cuántas recomendaciones hay hechas en el foro sobre comunicación solamente, por ejemplo. Usted coloca comunicación y sale todas las recomendaciones que se han hecho hasta ahora en el seno del foro permanente. Pero también hemos hecho incidencia de pronto en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, un poco mencionando cuáles son los derechos que han sido vulnerados de comunicadores indígenas y afro en América Latina y el Caribe. Y eso son recomendaciones que también se van haciendo. Sobre el cierre de las radios comunitarias. Y el sobre el cierre de las radios comunitarias, porque también dentro de ese informe, también los compañeros y compañeras que trabajan, digamos, de diario, pues con el tema de la radiodifusión, también metieron sus contribuciones en ese sentido. En fin, todo esto para complementar lo que bien mencionaba la compañera Tarsila, o sea, no solamente una exhibición de películas, también estas discusiones que también traen los radialistas, los comunicadores de los territorios. Y finalmente, vean a CLACPI como la casa que necesita ser visitada. La nueva generación también pueden ver acá, la diáspora también indígena que está aquí en Estados Unidos también pueden tener su casa acá. Sepan de que el cine va a seguir reafirmando y legitimando sus conexiones con sus territorios, y que todas estas cosas también se pueden mirar, digamos, a partir de lo que es el gran llamado también, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la crisis climática? Cómo los pueblos nombramos esa crisis climática a partir de las afectaciones, y cuáles son las soluciones vivas que proveen los pueblos a través de estas prácticas. Sin más decirles que muy agradecidas acá por su atención. Pueden seguir las redes de CLACPI, @CLACPI, también @Prensa Chirapac para la organización, en este caso que está siendo la anfitriona para la próxima edición de este festival. Anaya Watsei, gracias por su atención. Tupanan Chicama. Gracias. Tupunchacama.